Bien, este problema nos pide, ¿no?, un proceso que genere un número con los elementos de un vector, que igual contiene números. El número generado debe ser del último al primero. Hay que tomar la atención y dice que máximo un proceso. ¿Ya? Ahora, quiero que me entiendan esto. Cuando les dice esta restricción de máximo un proceso, hablamos del ingeniero Contreras. En la ingeniería Tuni igual lo mismo, creo que dice máximo un proceso o solo dice crear un proceso. Así que solo es uno. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que solamente pueden tener un proceso para hacer este requisito que nos está pidiendo. No puedo crear un proceso auxiliar en todo caso. Yo que sé, un proceso que me mueva o que me retorne el primer elemento del vector. Eso ya es un proceso auxiliar. Pero si fuera, por ejemplo, la cantidad de dígitos, eso no sería como un proceso auxiliar. Sería como un proceso de apoyo, digo, en todo caso, porque es algo que vamos a ocupar. Pero ese proceso, o esa función, mejor dicho, que te retorna la cantidad de dígitos, no se contaría como un proceso, ya que eso no nos está ayudando al momento de generar X, ¿no? Sino que es más que todo es algo más como un operador para usarlo en potencia o algo así. En este caso no se lo tomaría como un proceso auxiliar. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque a estas alturas tenemos que entender bien la recursividad, y uno de esos es al momento de analizar, ¿no? Recuerden que siempre tienen que hacer su análisis de este proceso. Supongamos que tengo, a ver, se llama general, ¿no? General generar, necesito el vector, necesito en elementos y necesito X. Como bien nos dice que después de ejecutar X va a tener un valor, ¿no? Va a tener un valor. Entonces, ¿cuál sería nuestra variable de recursión en todo caso? En este caso la variable de recursión sería n. ¿Por qué? Porque n es la variable con la cual vamos a trabajar para recorrer todo el vector, ¿no? Hoy día han debido ver vectores, cómo se maneja el vector, con las diferentes posiciones entre rango A y B igual. Se puede trabajar entre A y B igual con n. En este caso es todo el vector, sí o sí, ¿no? Solo que el orden varía, el 12, luego el 3, luego el 27 y luego el 8. Entonces, para este proceso vamos a suponer que tenemos el siguiente resultado. A ver, aquí va a ser n4 y el vector va a tener estos elementos, ¿no? 8,27, 3, 12. Y x pues no vale, no sabemos qué vale todavía. Eso se va a definir en el caso base. Entonces, pero para que este proceso se ejecute, el vector tiene que tener sí o sí elementos, ¿no? Si no tiene elementos, pues podríamos generar una excepción o podríamos hacer que x valga 0. Entonces, en la primera iteración voy a mandarle el vector inicial, ¿no? Como está en el ejemplo. Para la segunda iteración tengo que mandarle un elemento menos. ¿Ya? Tengo el n4, luego le voy a mandar con n con 3. Luego para la siguiente iteración lo mismo, pero con un elemento menos, que va a ser 2. Luego automáticamente va a ir decreciendo 1, y al finalizar, en el caso excepcional, que este sería como su ¿cómo le decía el ingeniero? Prerequisito
Sí, el prerequisito sería este caso. Requisito. No, si en el caso no tuviéramos ningún elemento. Si en ese caso pasara eso. Pero este caso casi es poco probable, ¿ya? Porque siempre el caso base va a ser cuando tengamos un elemento. Y en este caso se vería así prácticamente, ¿no? A ver dónde está, se vería así, con un solo elemento. Y esto se vería con dos elementos. Aquí con 3. Aquí están los 4, ¿no? Entonces, el caso base va a funcionar cuando haya un elemento en el vector, automáticamente si n llega a ser 1, como sabemos esta es la variable n, entonces si n se hace 1, automáticamente nosotros decimos en el caso base, si fuera el caso base, x va a ser igual a 1. Digo igual al elemento del vector, que sería en este caso, supongamos que el vector en la posición 0, ¿no? El vector en la posición 0, que sería el único elemento que hay, que ese es el caso base, cuando solo hay un elemento. Y como estamos hablando, chicos, de un proceso, automáticamente esta variable va a ser por referencia. Acuérdense que por referencia lo manejábamos así, ¿no? X. ¿No ve? Porque al finalizar el proceso, X tiene que tener otro valor al valor que tenía de entrada. Aquí no sé qué valor puede tener cualquier valor, pero a la salida tiene que tener los elementos del vector de forma invertida, ¿no? El 8 está al final, el 27 antes y el 3 aquí y el 12 está como primero. Entonces lo que voy a hacer es generar todo este proceso desde n4, luego 3, luego 2, luego 1, que cuando se toque en el caso base, que cuando solo haya un elemento en el vector, como es en este caso, que x tome ese valor, que sería x igual a 8, digamos, ¿no? En ese caso sería x igual a 8. ¿No? En este punto de acá. Este caso es un prerequisito porque este 0 no puede... No, si no tengo ningún elemento, ¿qué tengo que hacer? No puedo hacer nada con ningún elemento. Si el vector está vacío, ¿qué valor le voy a dar a x, digamos, no? Ninguno, pues, ¿no? Vector vacío. Entonces, automáticamente, como sabemos la recursividad, cuando yo llamo a este proceso con 3, con 4, luego lo llamo con 3, luego lo llamo con 2, luego lo llamo con 1, que ahí es donde toca el caso base, porque le puse acá base, el caso base. Ahí toma el elemento. Luego, como ya tomamos el elemento del caso base, veo que tengo todavía 3 llamadas anteriormente, ¿no? Entonces automáticamente es como que yo me vengo para atrás. Ahora la pregunta es, ya estoy acá, ya se hicieron todas las llamadas hasta el caso base. Ahora y tengo que x vale 8. Ahora, ¿cómo introduzco el segundo elemento, que es el 27? El 27, ¿cómo lo introduzco? Al lado izquierdo, ¿no? 27 y luego está el 8. Entonces sería hacer, ¿cuánto? Esto sería 27. O sea, como que yo diría x vas a ser igual a 27. ¿Por cuánto? 27 por 10. ¿Cuántos dígitos tiene x? Anteriormente tenía 8, ¿no? Cuando estaba acá abajo tenía un dígito. Entonces hay un dígito, sería 1.
como hay un dígito, sería 10 elevado a la 1 más el 8, que sería x. ¿Ya? Como volvemos para atrás, automáticamente x ya tiene el valor de 8. Entonces si lo hacemos así con cálculo sin, así directamente 8. ¿Ya? Esto me da 278. Y veo que ya medio que tengo ese resultado. Y en nomenclatura sería prácticamente esto, ¿no? El x igual al vector en la posición. ¿En qué posición del vector? Si tengo este vector con dos elementos, en la posición del vector, en la posición... Esto es, este 2 de acá es n, ya, por si acaso. Es n. Sería en la posición... Esta es la posición 0. Esta es la posición 1. Sería n menos 1. N menos 1 por 10 elevado a la 1 más 8. O bueno, más x. No, este 27 es eso. Vector en la posición n menos 1. Si n vale 2, menos 1 sería 1. Esta posición por 10 elevado a la 1. Este 1 es la cantidad de dígitos que tiene x, que era 1, ¿no? Entonces hasta el momento tengo este número de acá. Y con este número yo me voy arriba. Acá. Ahora, ¿cuál me falta sacar? El 3. No, el 3 me falta sacar. Entonces, ¿cómo saco el 3? Aquí lo tengo el 3. Este es el que quiero sacar. Que es la posición 2. Entonces, tengo que introducir el 3 en esta posición de acá, ¿no? Aquí. El 3. El del vector. Entonces, es lo mismo que acá abajo. ¿Ya? Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. X vas a ser igual a ¿cuánto? Al vector en la posición n-1 por ¿cuánto? Por 10. Aquí era elevado a la 1. ¿Por qué? Porque teníamos que x valía, bueno, tenía un dígito. Ahora x, ¿cuántos dígitos tiene? 1, 2 y 3. Y eso lo multiplico por x. Digo, lo sumo más x. Y esto me da prácticamente esto, ¿no? El elemento en la posición n-1, que n vale 3, menos 1 sería 2. Aquí está este elemento, el 3, por 1000 más lo que vale x antes de que lo llamáramos, era 278. Y esto me da 3 por 1000, 3000. 3000 más 278, 3278. ¿No? Y menos, como que ya tengo por acá. Y el último, que sería este de acá, ¿no? Me voy para arriba. Y ahí es donde hago lo mismo. Pero ahora aquí cambia la cosa un poquito, ¿no? La fórmula es la misma. Esta fórmula se repite en n-1 porque saben que eso no cambia. Pero veamos los resultados. Sería 3 por ¿cuánto? ¿Cuántos dígitos tiene? X, 4, ¿no? Sería 10 elevado a la 4. Que eso me da 10.000. Esto lo voy a borrar, este 3 lo borro. Y aquí sería el 12. El 12, que es el elemento n-1. Si vale 4, este es menos 1 sería 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. 12 por 10.000 me da 120.000. 120.000 más
este resultado. Eso me da este número de acá. 223.278. Y al finalizar, este es nuestro resultado. Porque ya no hay más procesos, ¿no? Arriba ya no veo más procesos. Entonces, este es el que nos retorna después de que se ejecutan todos los procesos de forma recursiva. Hasta aquí, ¿entienden la idea de cómo es lo que voy a hacer con esta formulita? ¿Aló? ¿O no entienden nada? Se entiende. Se entiende, se entiende. Espero que sí. Su examen se acerca, así que tienen que sacarse todas las dudas que tengan. Y más que todo analizar, porque les decía que el caso base va a ser cuando hay un elemento en n. Cuando el vector tenga un solo elemento, automáticamente ese es el caso base dentro de un vector. Pero hay el caso, como les decía, el prerequisito cuando el vector esté vacío. Si el vector está vacío, ¿cuánto va a valer x, digamos? ¿No? Si el vector está vacío, ¿cuánto vale x? ¿Le puedo decir que x va a ser igual a 0? Puede ser. O puedo generar una excepción. ¿Ya? O sea, como diciendo que no me sirve de nada tener un vector vacío. Ya, ahora vamos a ver eso. Bien. Ya. Estábamos en vectores. Chucha, no encuentro vectores. Voy a hacer 4. Sí, es vectores. Ya. Hasta aquí. ¿Dudas con el formulario? Con este formulario que ven. No, no. Ya. Ya. Este es el ejemplo que les decía. En el caso de que el vector sea 0, ¿qué va a pasar? Voy a generar una excepción, les decía, ¿no? Que no puede ser que un vector sea 0. ¿Ya? En el caso de que el vector tenga solo un elemento, ¿qué es lo que hago? X copia el valor del vector en la posición 0. Entonces, el vector, en este caso usamos un string grid, ¿no? Que hacemos referencia como si fuera un vector por el hecho del formulario que se ve más pintudo con el string grid. Y este es el caso base, ¿no? Sería como el caso base. De acá abajo ya es el caso general. Caso general. Y podemos ver automáticamente que el caso general lo que hace es llamar hartas veces n-1, 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 ¿no? n4, luego va a ser 3, luego va a ser 2, luego va a ser 1. Cuando sea 1, se va al caso base, ¿no? Y toma este valor, el 8. Y ya lo demás, hay algo que necesito sí o sí, la cantidad de dígitos. ¿Ya? Sí o sí necesito la cantidad de dígitos.
¿Y por qué? Les decía que aquí es 10 elevado a la 1. Porque este 1 ¿de dónde sale? Es la cantidad de dígitos que tenía x anteriormente. Aquí era 3. ¿Y este 3 de dónde sale? Es la cantidad de dígitos que tenía x anteriormente, que son 3. Este 4, la cantidad de dígitos anteriormente, que eran 1, 2, 3, 4. Pero hay que hacer esta potencia, ¿no? 10 elevado a la 4, y necesito la cantidad de dígitos. ¿Han hecho la cantidad de dígitos? Yo creo que sí. Pero yo en este caso no tengo una función. He ocupado un operador ternario, simplemente. Los que han pasado con el ingeniero Moyo programación 1 han debido usar esto. Igual algunos lo han debido ver igual. Logaritmo de 10. ¿Ya? Esto es simple, ¿no? Pregunta. ¿El elemento x es menor que 10? No, sabemos que estos dígitos, toditos estos, del 0 al 9, o del 1 al 9, incluyendo el 0, son menores que 10. Entonces automáticamente pregunta, ¿no? ¿Cualquiera de los dígitos estos es menor a 10? Sí. Retornas 1. Caso contrario, logaritmo de 10, que sería x por 10, que esto me da la cantidad de dígitos. O también se pueden hacer otra función que les diga la cantidad de dígitos, ¿no? Que solo es retornar esto igual. Esa es la cantidad de dígitos. ¿Ya? Luego, el elemento, como saben, el string grid trabaja en tipo de dato string, ¿no? Es un string, no es un entero. Entonces tengo que convertirlo a entero. Pueden usar este punto toInt, que es llevarlo entero, o pueden ocupar el clásico str toInt. ¿Ya? Que es así, ¿no? ¿Qué es eso? Prácticamente. Y al finalizar, x vas a hacer igual al elemento. Dense cuenta que el elemento no es nada más que el vector en la posición n-1. No, les decía, el vector en la posición n-1. Yo lo llevo entero y automáticamente obtengo eso. Es como reemplazar esto en acá. Nada más. Multiplicado por ¿cuánto? Por... Esto es 10 elevado a la cantidad de dígitos, ¿ya? 10 elevado a la cantidad de dígitos. A la cantidad de dígitos. 10 elevado a la cantidad de dígitos del anterior. Y cantidad de dígitos es respecto a x, les decía, ¿no? La cantidad de dígitos de x. 3, 3. 1, 1. Este 4 de este 4. Y al finalizar, esta es la formulita que les mostraba a la entrada. X va a ser igual a n-1 por 10 elevado a la cantidad de dígitos más x. Más x. ¿Ya? Ahora veamos cómo funciona este algoritmo. Vector. ¿Cuántos elementos serán? 4. ¿Qué pasa si le coloco 0 elementos? A ver. 0. Y le doy generar número. Error, vector vacío. ¿No? Eso es lo que me manda la excepción de acá. La excepción, error de vector vacío. Ahora, si le coloco para 4, ya, está para 4, son el 8, 27, 3, 12. El 8, 27, 3, 12. Generar número. Bueno, era eliminar, no. Generar número, sí.
y me doy cuenta que el resultado es el que tenía aquí, ¿no? 12, 3, 278. Es como invertir el vector, ¿no? El 12, luego el 3, luego el 27, luego el 8. Y puedo ir variando, digamos, ¿no? Ahí tienen que probar ustedes, digamos, ¿no? ¿No? El 12, el 3, el 27 y el 20. Aquí pueden cambiar, le pueden poner 100. Ese 100 tendría que ir al primero, ¿no? ¿No? 100. Aquí le puedo colocar, no sé, un 0. ¿Qué pasa si hay un 0? 100, 3, el 20 y el 0. En este caso, si se dan cuenta, miren, el 3 está aquí. El 2, el 20, el 0 se lo comió. A ver. El 0 se lo saltó. ¿Y ahora por qué se lo saltó el 0? Y aquí es. Si el elemento vale 0, elemento 0, sería 0 por 10. ¿No ve? Sería 0 por 10. Y eso me da 0. Si el elemento es 0, 0 por 10 me da 0. Y 0 más sx es el mismo elemento. ¿Dónde está? ¿No? Aquí tendría que haber estado el 0. Entre el 3 y el 2, aquí. Pero como es 0 y lo multiplico por algún número, me da 0. O sea que al final no le suma 0 directamente, ¿no? Así que por ese motivo es que no sale el 0. ¿Mm? Y ahora si quisieran que salga el 0, tendríamos que modificar este algoritmo. ¿Ya? Tendríamos que modificar el algoritmo. Pero, o sea que en vez de meter los números por el lado izquierdo, tendríamos que meterlo por el lado derecho. Digamos que primero colocamos el 12, ¿no? El 12. Luego el 3 a la derecha. Luego si hubiera un 0, ahí sería por 10 más ese 0. Ahí se crea el 0. Por 10. Este número por 10 se crea el 0. Y al finalizar el 8. ¿No es? Entonces, bajo ese aspecto, podrían generarlo al revés, digamos, ¿no? Ustedes al revés. Ya no de esta forma que yo lo generaba al lado derecho. ¿No? En cambio, yo lo genero al revés. Yo primero genero el 8 primero. ¿No? Luego el 27. Luego el 3. Y luego el 12. Yo lo genero para el lado izquierdo. Ustedes podrían generarlo para el lado derecho, que igual es válido. Pero tendrían que pensar cómo modificar este código de esa forma. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda antes de seguir? Disculpe una pregunta. Claro, pregunta con confianza, no tenga pena. Si le ponemos una condición para que salga el 0, digamos, si el elemento es igual a 0, lo multiplicamos por 10x, digamos, algo así. Sí, podríamos hacer, pero sería otro proceso. Ya no el mismo.
Porque, si como les decía, yo lo estoy generando para el lado izquierdo, ¿no? Cada vez que genero, yo agarro de aquí, es como que yo vengo hasta aquí y me voy para allá. A ver. En cambio, si quiero hacer al revés, como para el lado derecho, como está acá, meterlo por el lado derecho, por el lado derecho, por el lado derecho, ya no por el lado izquierdo como en este caso, tendríamos que armarlo a la ida. Por ejemplo, el 12, luego multiplicarlo más el 3, digamos, ¿no? Al finalizar su caso base sería cuando estemos al final, digamos. A ver, ¿qué podemos mejorar de eso? A ver, acá lo voy a mejorar la notita. Si es 1, tengo que guardar el 12. Ese va a ser un problema. Va a ser un problema. A ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Es que pasa lo siguiente. Yo con n estoy yendo así, ¿no? Estoy yendo aquí 4, luego estoy yendo 3, luego estoy yendo 2, luego estoy yendo 1. ¿No? Así estoy yendo. Entonces lo que podría hacer sería ir de acá, que sea 1, luego 2, luego 3 y luego 4. Para que así al finalizar lo vaya armando. 12, luego el 3, ajá. Pero para ese caso tengo que avanzar desde el 1 hacia el 4, no del 4 hacia el 1. Pero como yo sé que el 4 solamente lo estoy haciendo así hasta que sea 1, ¿no ve? Entonces tengo que tener una variable que va a empezar en 1, luego 2, luego 3, luego 4. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Se acuerdan de esto? Eso vieron hoy día, ¿no? Creo. El ingeniero Contreras. ¿Y cuánto vale n? N vale b menos a más 1. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es agarrar un rango de todo esto de acá que vemos. Este rango que vemos acá. Este va a ser A. Y este va a ser B. Entonces yo puedo hacer que desde A llegue a B, que sería empezar con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. O puedo hacer que desde B me vaya A. Y eso es lo que estaba haciendo: 4, 3, 2 y 1. Entonces, si queremos hacer eso, como les decía, que se muestre el 0, tendríamos que hacer desde que A vaya a B, ¿no? Entonces la cosa aquí cambia. Esto está bien, n igual a 1 está bien, pero aquí está la cosa. Tengo que ir desde 1, desde A hasta B, les decía, ¿no? Entonces aquí va a ser A más 1 y aquí B. A más 1 y B. Lo que voy a hacer es que como A empieza en 1 y B empieza en, bueno, el vector es 0, ¿no? 0, 3. Desde 0 voy a llegar a 1, luego 2, luego 3. Cuando estos dos estén en la misma posición, o sea, el A esté acá, igual que el B, eso me va a dar 3 menos 3, 0. B menos A, 0. Más 1, 1. Entonces tengo un elemento dentro de ese rango donde A vale 3 y B vale 3. Hay un elemento, ¿no? Entonces ahí es el mismo caso base. Tomo el elemento, pero ya no de la posición 0, sino el último, que sería, a ver, estoy yendo para allá. Si n es igual a un elemento, que tome el elemento en la posición A y B vale 3, que tome el elemento en la posición
A, pero eso sería el 12. 0, 1, 2, 3, el 12. ¿Ya? Eso sería. Y luego, como yo sé que estoy acá en 12, ya copié el 12. Ya tengo el 12. Ya tengo este 12. Ahora, para mi segunda vez, tengo que incluir el 3 aquí al lado. ¿No ve? Pero ese 3, cantidad de dígitos de X. A ver, el algoritmo principal que hizo, ¿sería correcto agregar eso? Elemento por power. Si el elemento vale 0. Sí, también. Él dice que si este elemento fuera 0, ¿no? Simplemente hacer eso. Si el elemento es igual a 0, podríamos hacer que el elemento sea 1, digamos, ¿no? Si el elemento vale 1, 1 por 10, 10. Es que pasa que aquí el elemento era 0, por eso se multiplicaba por un número y automáticamente se hacía 0. Pero si es 1, ya es válido. Dejémonos de esto. Uy. Ya. Voy a comentar esto. Ya. Y me marca un error porque está abierto el ejecutable. Ya, entonces aquí 4 elementos, agarro el 20, cualquier número, ¿no? 0, 3, 4, 50, digamos. No, el 50, el 3, pero ahora aquí me bota el 1. ¿Qué es lo que hago en este caso? Uy. A ver, analicemos un poquito. Este 1 por y X es el siguiente. Aquí se anula. No podríamos hacer eso. Se incluiría el 1 más. En este caso se incluye el 1 más. Dos, 7, 8. Es como que estábamos acá, ¿no? Y teníamos un 10. 10 por ese número. Automáticamente se genera un 1 más al lado izquierdo. Entonces no se podría. No se podría en este caso. Sería hacerlo de otro modo. Como les decía, al lado derecho. Mandarlo al lado derecho. Ya no al lado izquierdo. Dos, 7, 8. Es como que le hacen esto, ¿no? 1 por 10, digamos, ¿no? Esto me da 10. Y el número que tengo aquí al lado, que son 3, digamos, ¿no? Aquí sería 1000.
y ese 1000 le suman el 278 y automáticamente se baja el 1, ¿no? No, así que no se podría por el lado izquierdo, digamos. Se podría hacer para el otro lado, para el lado derecho. Si hubiera un 0 más, quiero aumentarle con 0, solo multiplico el 123 por 10. 123 por 10 y esto me da 100, 230. Uh-huh. Ya. Pero ya sería mejorarlo, ¿no? Implementarlo. Y ahorita más bien quisiera mostrarles cadenas más de paso. El tiempo pasa rápido. Ya, practiquen esto de jugar con las posiciones de acá para acá o de acá para acá. Porque yo he visto varios modelos así, de esta forma. Ya sea para armar un número o para ordenar de los dígitos a un vector. O sea, sí o sí medio que intercala vector con números, algo así. Sería bueno saber jugar con eso. Bien. Lo segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá le voy a pegar. Ya. Escriba una función que sume los números de una cadena. Por ejemplo, tengo una cadena que dice, a ver, ya, y aquí tengo el número 10, aquí tengo el número 20 y aquí tengo el 30. Y aquí tengo, ya. Escribo una función que sume los números de una cadena. Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma? 60, ¿no? Solamente los números. Solamente los números. Bueno, para hacerlo más cortito, para hacer un ejemplo más sencillo, dejémoslo así. Para que no sea tan largo. Pero igual funciona. Tiene que funcionar para todos los ejemplos. ¿Lo entienden? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ya, a ver. Si hablamos de una cadena, automáticamente tenemos que sacar los números, ¿no? Solamente los números. No me importan los demás caracteres. Solo me interesan los números. Tal vez otros van a querer eliminar los restantes, ¿no? Pero no, yo quiero los números, solo los números. Lo que tengo que hacer es sacar primeramente el número 10 o el número 20. Puedo empezar de aquí para allá o puedo empezar de acá para allá. ¿Ya? Normalmente yo aprendí de esta forma de ir de acá para allá. Tal vez para ustedes es más fácil empezar desde acá para allá, para lo derecho. Yo lo voy a hacer de esta forma, como está la flechita, empezando desde el último. Ya, como ustedes saben, pueden empezar desde el inicio con un carácter, del final con un carácter, o de acá del inicio con 2 caracteres, del final con 2 caracteres, o pueden dividirlo en la mitad y seguir avanzando por cada lado. Pero en este caso solo voy a usar uno, que es este de acá. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente, ¿cómo funciona esto?
cómo funciona esto. Ya. A ver. Saco el primer número, que es el 10, ¿no? Saco el 10. Ya lo guardo. X igual a 10. O número igual a 10. Número igual a 10. Luego, la cadena. ¿Hasta dónde va a ser la cadena? La cadena la tengo que eliminar. Tengo que eliminar esto. Todo esto tengo que eliminar. Si ya saqué el 10, tengo que eliminar todo el resto. ¿Ya? Entonces, si ya saqué el 10, voy a tener una función auxiliar que me saque el 10. Una función auxiliar. ¿Ya? Y esa función auxiliar funciona de la siguiente forma. Voy a preguntar, ¿este de acá es dígito? ¿Es un dígito? No. Entonces lo omitimos y avanzamos al siguiente. ¿Este de acá es un dígito? No. Voy a preguntar así, yendo hacia atrás. Luego el de acá, no. Luego este de acá, no. Luego este de acá, no. Este de acá. ¿Este es un dígito? Sí, es un dígito. Como es un dígito, automáticamente lo sacamos. Le decimos a la recursividad. Pero antes de seguir avanzando, tengo que preguntarme si este de acá, o bueno, si en este lado de acá hay todavía caracteres, digamos, ¿no? ¿Qué tal si estoy en el en el primer carácter, pero veo que es un dígito? O sea que ya no hay nada acá al lado, digamos. No hay nada. Solo este es el primero. Entonces, si ese es solo el primero, retorname ese valor, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, como que la lógica va así, digamos. A ver. Voy a preguntar si la cadena es igual a vacío. Voy a cerrar esto. Ya. Si la cadena es igual a vacío, ¿no? ¿Qué va a pasar si la cadena es igual a vacío? Si la cadena es igual a vacío, retorname simplemente el resultado va a ser una cadena vacía, ¿no? Segundo, aquí va a ser por else. Ya, else. Ahora tengo que preguntar, tengo que guardar el primer carácter, este de acá, la S. Tengo que guardar. No sé, le voy a poner, no sé, char x va a ser igual el vector en la posición cat.len. No, ese carácter es el último, ¿no? La S. La S, simplemente. Luego tengo que eliminar ese último carácter. O sea, eliminar esta S. Eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? cat.setlen gth. No, sí, setlen. Sí, setlen. La cadena de la longitud menos 1. ¿No? Entonces lo que estoy haciendo acá abajo es decirle, la nueva dimensión de la cadena va a ser igual a la longitud de la cadena menos 1. O sea, este está chao. Pero ese ya lo guardé en X, ¿no? Bien. Y ahí solamente pregunto, ¿no es dígito? X. Pregunto si X no es dígito.
Sería como hacer una negación. Sí. No es dígito. X. ¿Cuánto valía X? Valía S, ¿no? S no es dígito. Verdadero. No, es verdadero. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Como no es dígito, es verdadero. Por lo tanto, hago el llamado recursivo. R va a ser igual, que es la R de respuesta. Va a ser igual al proceso. Suma números. Suma números y le mando la cadena. ¿No? No es dígito y le mando la cadena. Hasta ahí estamos bien. Si no es dígito, que siga buscando el siguiente, ¿no? Por la O, digamos, que siga buscando. Si tal vez es dígito. Luego, esto se va a repetir, ¿no? Va a sacar X, no, va a sacar la longitud, va a eliminar esto. No, no es dígito, llama a la recursividad. Este es no es dígito, verdadero. Lo elimina, lo elimina, lo elimina, lo elimina. Encuentra el 0, ¿no? La cadena es esto de acá, es igual a vacío, no. R es igual a, bueno, esto no, se va por falso. Saco el carácter el 0. Aquí estamos, el 0. Lo elimino. Prácticamente lo estaría eliminando. Y pregunto, ¿no? El 0 no es dígito. Eso me da falso. Yo sé que es dígito, por lo tanto me da falso. Entonces me da falso. Ya pillé el último dígito. ¿Y qué procede? Como ya pillé el último dígito, tengo que saber dos cosas. Tengo que asegurarme que si la cadena es distinto de vacío. O sea, la cadena es distinto de vacío. Veo que como eliminé este 0, la cadena todavía sigue teniendo estos dígitos 9. ¿Es distinto de vacío? Sí. Verdadero. Y además es dígito el elemento en la posición última, que sería cat en la posición cat.len.gth. Es como yo le preguntaría, ¿el último elemento de la cadena es dígito? Sabemos que este X ya lo eliminamos. ¿Cuál sería el último dígito de la cadena? Este 1. ¿El 1 es dígito? Sí, verdadero. Entonces, como me dio verdadero, yo voy a decir el resultado, que es R, va a ser igual a lo que vale la suma del número, pero de la cadena, más X. Ya, este X, ¿cuál es? Es este 0. X es 0. Este de aquí es 1. Y voy a preguntar, buscame el siguiente dígito. Ya, buscame el siguiente dígito y lo colocas en R. Si yo lo veo bien, la cadena, veo que hay un 1. Entonces yo ya sé que este me va a devolver un 1. Sería 1 más 0, ¿no? 1 más 0 me da 10. Y ya tengo el número. ¿Se dan cuenta? Si yo llamo otra vez a suma de número, va a sacar el 1, ¿no? El 1, luego lo voy a eliminar ese 1. Y ya tengo el 1. El 1 no es dígito, falso. La cadena es distinto de vacío. Veo que la cadena todavía tiene 20 olas, o sea que es distinto de vacío, sí. Y además el 1 es dígito, que es el último. En este caso es el último antes de... Ah, no.
En este caso ya eliminé, ¿no? Y pregunto, ¿es dígito el último? Este de acá es un dígito. Está. Por eso es que primero pregunto si la cadena es distinto de vacío. Porque si fuera vacío, esto no se cumple y ya no pregunta esto de acá. Por eso es que primero coloco esto. ¿La cadena es distinto de vacío? Sí, porque hay 20 olas. Entonces el siguiente, el dígito anterior o el carácter anterior, el A, ¿es dígito? No, no es dígito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí todavía no tengo esto. Solo tengo así la X. Entonces, hasta ahí lo que voy a hacer es simplemente... A ver... else... Bueno, else... Y R va a ser igual a X. ¿No? ¿Y X cuánto valía? Valía este de acá que eliminamos. Este 1. Tachado este 1 de acá. Y entonces automáticamente retorna ese 1. Retorna ese 1, le hago colocar acá retorna return R y retorna R. Si retorno R, me estaría retornando este 1 y ese 1 va a retornar acá. Acuérdense que este de acá lo llamó a buscar al siguiente número o dígito, pero como se concluyó por acá, automáticamente ya tengo el número 1. Entonces por eso les decía que aquí va a ser 1 más 0, 1 más 0, 10. Esto es 1, esto es 0. Me retorna la suma de ambos, 10. Y ese 10 me lo retorna en R. Y ese R automáticamente viene acá nomás ya, ¿no? Acá viene. Retorna 10, retorna 10, retorna 10, retorna 10, retorna 10. Por cada vez repite retorna 10 por cada vez que eliminamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces va a decir retorna 10. ¿Y se acabó? ¿Qué obtuve? El último. Obtuve el último número, ¿no? Con esto. Aunque en realidad se llama último número. No estoy en la suma. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Tienen que practicar. Tienen que practicar. Pero esto les va a servir de mucho, ¿ya? No solamente para los dígitos, sino que ya con esto van a poder sacar. Si les dice eliminar constantes, eliminar las vocales, ustedes solamente van a agarrar los que les convenga en este que dice no es dígito, o en este caso que es dígito. Si dice es dígito o no dígito, simplemente es una negación, ¿no? Negación. O como ustedes hacían un not, nada más. Pero en C++ es esto. ¿No? No es dígito, aquí sí es dígito. ¿Ya? Esa es la idea. Pero quiero que comprendan cómo, o sea, tienen que ustedes su lógica, cada quien tiene su lógica. No, eso no les puedo decir nada. Pero tienen que pensar más o menos qué es lo que van a usar para el ejercicio. Y solamente esto es un algoritmo de ayuda. Un algoritmo de ayuda. Nada más. Porque el que va a sumar es otro. El que suma es otro. Esto solamente me saca el último número, que es lo que necesito en realidad. O puede ser el primero. Puede empezar por el primero o puede empezar por el último, ¿no? Yo decidí por el último. Ustedes pueden hacerlo si quieren por el primero. Igual les tiene que funcionar, pero ya no van a avanzar, ¿no? Yo avanzo de aquí para allá. Hasta el primero. Ustedes tienen que avanzar de aquí para allá. Sería la otra opción para sacar el primerito de acá. Bien. Ahora vamos a ver eso. Estábamos
Estamos en vector, cadena, primera cadena. Vamos a darle font. Ya. Bien. Esto hicimos la anterior semana, ¿no? La palabra más larga. Ya, pero recuerden que el que hicimos la anterior semana prácticamente lo que hace es buscar espacios simplemente, ¿no? Buscar espacios y va recortando los espacios. Eso es lo que hace. Pero ahora estoy tratando de ayudarme con un algoritmo específico que es el último número. Que este es uno que yo implementé, digamos, ¿no? Y este sí o sí me va a retornar solamente el número. ¿Y cómo sé si es dígito? Ahí está, ¿no? ¿Cómo sé si es dígito? Simplemente me hago un string de caracteres, de puros números, o mejor dicho, dígitos, y pregunto si el carácter que estoy mandando a buscar se encuentra dentro de este conjunto, ¿no? Si es un dígito del 0 al 9, si lo encuentra, me va a retornar una posición, ¿no? Si encuentra el 0 es la posición 1. Si encuentra el 5 es la posición 6. Si encuentra el 9 es la posición 10. Entonces la posición que va a retornar, si es que lo encuentra, va a ser entre 1 y 10. Y cualquier número del 1 hasta el 10 es mayor que 0. Entonces sería true si es que lo encuentra acá adentro, ¿no? Y el último número, ahí está, lo que les decía, ¿no? Es exactamente lo mismo. Char x cat.len cat.setlen, la longitud de la cadena menos 1. Ahí elimino el último, digamos, ¿no? No es dígito. El último número va a hacer la recursividad. Y así, ¿no? Se va asimilando. Vamos a ver si funciona. Esto le voy a comentar. Ya. A ver. El ejemplo que tenía era hola, ¿cómo estás?, ¿no? O era hola, ¿cómo? Ah, hola, buenos. Entonces, 20, hola, 10, buenos. La palabra, aquí está, el 10, ¿no? El último. Ese último tiene que retornar. Si no hay nada, tiene que retornarme el 20. Si no hay, si está solito, por ejemplo, el 2, el 2. Si está al inicio, obviamente el 1 nomás, ¿no? El 1. El último número. Si hubiera un conjunto de números, todo el conjunto de números. Si estuviera en el medio igual, digamos, ¿no? Va. Y veo que sí funciona. Y ustedes le pueden colocar cualquier carácter, digamos, ¿no? Y les va a seguir retornando ese número, digamos. ¿No? Entonces, ya teniendo los números, ¿qué procede? A sumar nomás, ¿no? Tengo que sumar este 10 más este 20 para que me dé 30. Nada más. Ya que ya tengo esta función que me devuelve el último. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿todo bien? Sí. Sí.
Según dicen que esta es la materia en la que varios donde la tienen que luchar más recursividad. Ya, último número, ya está, ya funciona. Funciona. Ahora, ¿qué procede? Suma de números. Ya, la suma de números es facilito, ya de aquí para acá ya es facilito. Ya, esto vamos a debuguearlo ya, para que veamos cómo funciona. Cadena. Mostrar. 20, hola, como 10, y aquí le voy a poner un 20 para que sea 50 la suma. Me tiene que dar 50, ¿no? Por si acaso. Y pueden colocar cualquier carácter, digamos, no hay problema. Solo tiene que agarrar los números, el 20, el 10 y el 20. Pero hay un pequeño detalle, no lo coloqué acá. No. Ya, marcamos el puntito, apretamos Run F4, Run cursor. Hay un error, me dice, y no sé por qué. Es porque está abierto esto. Ya. Mostrar cadena, suma de números. Aquí me da 50, ¿no? Ya, bueno, yo sé que es 50, pero vamos a ver cómo lo hace. Run cursor. Cadena, mostrar. Suma, ahí está, se detuvo. Veamos las variables que tengo hasta el momento, ¿no? Número, miren, dense cuenta que el número vale un número cualquiera, ¿no? 13 dice. Yo no en ningún momento le hago 13. Pero eso se arregla con el caso base, ¿no? Acuérdense, el caso base. Luego, último número. ¿Cuál sería el último número? El 20, ¿no? El 20. Ahora lo que tengo que hacer es preguntar si el último número es igual a vacío. Si es igual a vacío, se supone que no hay números. Si no hay números, retorna 0. ¿No? Si no hay números, retorna 0. Pero en este caso no es igual a vacío, porque hay un 20. Ahora, tengo que buscar la posición donde se encuentra el número 20. Pero en este caso, tengo que buscar el último 20. Por eso es cat.lastDelimiter. Le estoy mandando dentro de la cadena que tengo actualmente, búscame el último 20. Entonces lo va a buscar. ¿En qué posición la encontraste? En la posición 16 me dice. Entonces la 16 debe ser, esta es la última. La suma de todo al final debe ser 16. Porque lo que hace el lastDelimiter te devuelve la última posición donde se encontró. Que sería la 16, que es este 0. ¿Ya? Pero yo tengo que cortar la cadena. Tengo que cortarlo hasta por acá. Tengo que eliminar este 20. Este 20 tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo voy a eliminar? La cadena, la nueva longitud de la cadena va a ser igual a P, que es 16, que es este 0. 16 menos la longitud del número, que es 20, que en todo caso es 2. 16 menos 2, 14. 14 menos 1, 15. Entonces si yo cuento aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta aquí es, ¿no? Hasta la O, la 14.
16 menos 2, 14. 14 menos 1, 13. Vamos a ver, tendría que quedarse aquí la O solita. Y me eliminó la O. Entonces me doy cuenta que todavía puedo quitarle este menos 1. Porque está por demás. ¿Ya? Me eliminó un carácter innecesario, digamos, ¿no? Pero es un detalle mínimo. Luego, la recursividad. Suma de números. Pero fíjense esto. ¿El número cuánto es? 20. Entonces como que estoy aquí. 20 vas a ser igual más lo que tiene lo que estás llamando, que es la suma, ¿no? La suma del número, pero de la cadena. De la cadena cat, ¿no? Esto es. Si seguimos haciendo con el F7, saco el último número. ¿Cuál es el último número? El 10. Ahí está el 10. Pregunto si es igual a vacío. No. En la posición en la que se encuentra el 10, que debe ser la 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, la posición 8. La nueva longitud de la cadena va a ser igual hasta un 10 antes. Este espacio más lo va a borrar, ¿no? ¿Vieron? El espacio lo borró. Y aquí pregunto lo mismo. Esta suma de cantidad va a ser igual a lo que vale el número. ¿Cuánto es el número? 10. Esto va a ser igual a lo que vale 10 más la suma de la cadena. ¿No? Seguimos buscando el último número. ¿Cuál es? El 20. 20. ¿El último número es igual a vacío? No. Las del límite. La posición que lo encontró es la posición 2, ¿no? 2. Y le digo P, que es el 2, menos la longitud, que es 2, sería 0, ¿no? 2 menos 2, que es la longitud de 20, 2, 0. Este menos 1 está por demás, ¿eh? Le voy a sacar, no es necesario que esté ahí. Pero es como que le mando menos 1, ¿no? Automáticamente, pero por defecto esto me da 0. Ya la cadena lo deja en null. ¿Se van a fijar? La cadena en null. Entonces, ¿cuánto es esto? El número es igual al número, que es 20. Aquí sería esto de acá, es igual a 20 más lo que vale suma y una cadena vacía. La cadena está vacía. O sea, así digamos, ¿no? Cadena vacía. Y cuando le llamo acá arriba, este proceso viene acá arriba. Cadena es igual a vacía. Sí, ¿no? Sí. Retorna 0. Boom. Vuelve acá. Ya hizo esto. Por si acaso. O sea que esto me retornó 0, ¿no? Entonces si aquí sería 0 más 20, 0 más 20 me da 20. Entonces el nuevo valor de esto va a ser 20. 20 más 10, 30, ¿no? Y me doy cuenta que el número vale 20 todavía. Vamos a ver. ¿No? Luego otra vez va a retornar. Este 20 es el nuevo valor de esto. Lo reemplaza. Ahí es el 20. Bueno, no, todavía no. Este 20 más este 10 me da 30, ¿no? Entonces se lo reemplaza 30. Entonces vamos a fijar acá 350. Y fíjense que los valores de la cadena se recuperan. Fíjense acá.
Es como que haya recuperado sus valores anteriores, ¿no? Cosa de la recursividad. Y ahí acaba. La suma de estos dos me da 50. Y este es el resultado. Sale acá. Ya me sacó el 50 más que seguro. 50. Veo que sí funciona. He visto un modelo que decía, ¿no? Decía sume los números o era algo de la cadena o del número más grande, el número mayor. Ajá, pueden hacerlo igual de esta forma, ¿no? Un modelo de examen B que decía retornar el número mayor. O sea que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ya tienen el último número y entonces tienen que comparar con el anterior, ¿no? O como hicimos acá, digamos, ¿no? La palabra más larga, digamos, ¿no? Pero en este caso sería el número más largo o más grande. Ya no la suma de números, sino el número más grande. Aquí abajito ya mejorar eso. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Cómo lo ven? Bien. Bien, que les falta practicar entonces, ¿no? Tienen que practicar. Más que todo los de... Bueno, estos... O sea, esto han visto en programación 1, ¿no? Lo han hecho en programación 1 tal vez más que seguro. Pero no lo han hecho de forma recursiva, así que tienen que hacer, sí o sí, tienen que practicar. Ya están en matriz, digo en vectores, la siguiente semana es matrices. Y luego su parcial. Y ahí recuerden que hemos hecho puros modelos de exámenes igual desde que hemos empezado con la ayudantía. ¿Ya? ¿Alguna duda, algo antes de finalizar? Todo eso lo que hiciste lo vas a subir al link que tenés de Drive, ¿no? Sí, tengo un link en Drive de Word. Ahí lo voy a copiar. Ya, listo. Te iba a preguntar ahí en el que hiciste la palabra más larga, ¿debes de usar setlet? ¿Se podría usar el delete? Claro. O sea, delete. ¿Sabes por qué uso el set length? Yo lo uso porque yo trabajo de acá. Yo trabajo, como les decía, de aquí para allá. Uh-huh. El delete funciona al revés. El delete funciona desde una posición y la cantidad de elementos para allá. O sea, le decís elimíname estos parámetros y te lo elimina, ¿no? Y así puedes ir avanzando. Ajá. El set length funciona cuando querés trabajar de acá para allá. Si quieres trabajar con delete, ya puedes trabajar de acá para allá, digamos, ¿no? Pero, como les decía, eso ya depende de cada uno como programa. ¿Ya? Tengan en cuenta, sí o sí, no se olviden del caso base. Por favor, eso sí les va a tomar el ojo el ingeniero o cualquier... Esa es la clave de todo. En el caso, por decirte que en el caso base no se hiciera nada, en el caso creo que de vectores ha hecho y de cadenas, directamente se va al caso general, ¿no ves? Eso es cuando normalmente es un proceso. Como, Ese cuando hace el proceso. como por ejemplo cuando dijo ordenar un vector, digamos, ¿no? Decía Exacto. que si hay un dígito no se hace nada, digamos. Si hay un elemento en el vector no se hace nada. A que a partir de 2 recién se hace algo. Pero eso no es porque usted, o sea, puede que ustedes hagan su caso base, pero puede que no hagan nada, ¿no? O sea, no hacen nada. Pero Ya, entonces sería en ese caso de que se va directo al caso general, es mayormente cuando es un proceso. cuando es un proceso. Procedimiento. Sí, exactamente. Ah, listo, para considerar eso. Listo, gracias. Bien, chicos, eso sería por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Listo.